estimados estudiantes, esta es la tercera webconferencia del curso de Contabilidad y Presupuesto Público. La habíamos planeado para la última unidad del curso, pero de acuerdo pues a la conversación que tuvimos con las tutoras, hemos decidido adelantarla previo al cierre de la actividad 3 y la apertura de la actividad 4 para pues resolver algunas dudas y profundizar algunos temas que están en curso con esta tarea 4. Mi nombre es Natalie Callejas, directora del curso para este periodo 1604 del 2023 y nuestra web se realiza el día de hoy, 20 de noviembre del 2023. Entonces, pues la agenda propuesta es el saludo de bienvenida, por supuesto, a todos ustedes. Vamos a hablar un poquito de los contenidos de la guía y, por supuesto, pues a resolver las dudas que tenemos alrededor de la tarea 4, que es la tarea que está en curso. Recordemos que esta tarea pues corresponde a la unidad 3 del curso, que ya pues nos habla de esa conexión entre el presupuesto público y ya como tal los registros desde la contabilidad que se hace en las entidades públicas y que pues nos permiten a nosotros como contadores identificar cómo funcionan esas partidas en los entes de gobierno, en las entidades públicas de nuestro país. El propósito pues de formación de este curso, como ustedes ya lo saben, es que todos ustedes pues se queden con una apropiación de conceptos relacionados con el Estado, su estructura, el manejo contable y cómo nosotros también tenemos la aplicación de nuestras normas internacionales de contabilidad en el sector de las entidades de gobierno, en las entidades públicas en todo nuestro país. Estas actividades conectan con los resultados de aprendizaje 3, 4 y 5, los cuales pues están relacionados con la apropiación de los conceptos de ingreso y gasto público, de manejo del presupuesto y con también el acercamiento al Plan General de Contabilidad Pública, que como lo hemos venido hablando en las webconferencias pasadas, en los IPAs que ustedes han tenido con sus tutoras, tiene un propio catálogo de cuentas que permite el registro de las partidas contables en la contabilidad de las entidades. Entonces, pues este curso también pretende pues seguir apropiando ese catálogo como un instrumento para nosotros los contadores para entender esa parte del registro contable en las entidades. Entonces, bueno, sin más preámbulo, le doy el agradecimiento a las tutoras, a la profe Claudia, a la profe Luz Mari, que nos acompañan en esta webconferencia, quienes también pues estarán atentas a las dudas que surjan hoy de la web y pues poderlas resolver para que ustedes tengan un cierre de actividad pues adecuado. Entonces, pues inicialmente vamos a ver nuestra guía de actividades. La guía de actividades que está propuesta para esta unidad tiene 4 actividades macro importantes a resolver. La primera pues es conceptual y nos habla de un acercamiento desde un mapa mental a todas esas características cualitativas de la información financiera que son importantes identificar de acuerdo al decreto 2270 del 2019 y que una vez ustedes pues revisen esa conceptualización que nos da el decreto, propongan de manera autónoma cómo se aplican en la contabilidad del sector público, cómo interpretan ustedes que sea esa apropiación de los términos en el sector, en nuestras entidades de gobierno del sector público. También están las actividades 2 y 3, que ya nos hablan es de un instrumento muy importante en la planeación financiera, que es el presupuesto público, y nos señalan la actividad 2, pues cómo nosotros nos acercamos a esa partida de ingresos desde el presupuesto. Veíamos en las webconferencias pasadas que si bien el presupuesto es un instrumento súper importante en la planeación financiera, en el sector público es obligatorio, todo en el sector, todo lo que tiene que ver con entidades de gobierno y está el presupuesto presente, se convierte en normativo, obligatorio, de obligatorio cumplimiento y pues tiene un propósito y es que en el sector público se están manejando recursos que pertenecen a una colectividad, a unos ciudadanos que a partir de sus impuestos y el pago de otra serie de tributos, como ya lo vamos a ver así rápidamente, pues financian las necesidades que tiene un Estado. De esta manera, la planeación en todo lo que tiene que ver con lo público es muy importante y el presupuesto pues es un elemento fundamental para poder cumplir con ese principio de planeación. Entonces, esta actividad 2 y esta actividad 3 nos ubicaban a nosotros en un ejercicio de revisar primero cómo es que se hace esa planeación
planeación del presupuesto, ¿cierto? Cómo es que nosotros vemos en ese catálogo de cuentas esas partidas de ingreso, qué es el ingreso para las entidades de gobierno, para las entidades públicas, de dónde proviene, y nos invitaba pues a partir de esa apropiación de conceptos y diferenciación de ellos a hacer una ejemplificación de cómo podría ser su registro contable, teniendo en cuenta un instrumento fundamental que es el plan de cuentas que está aprobado por la Contaduría General de la República. En la actividad 3, pues tenemos exactamente lo mismo, pero para la partida de gastos e inversiones. Entonces, acá hay dos términos importantes que nosotros nos vamos llevando, que en lo público hablamos de unos ingresos, ¿cierto? Que en lo privado también, pero que va a tener unas particularidades y que nos habla de unos gastos e inversiones como una misma cuenta y ya vamos a ver por qué es que une estos dos términos desde lo público, ¿cierto? Porque nosotros estamos acostumbrados a ver el término de inversión en lo privado desde un enfoque y pues desde lo público va a tener también una definición importante a que clarifiquemos hoy. Finalmente, pues esta tarea 4 tiene una parte de componente práctico que ya es un taller en el que pues a partir de unos registros contables nosotros vamos a hacer una simulación tal cual nosotros hacemos registros en lo privado, pero utilizando el instrumento que les mencioné, que es como, si bien pues a partir de la norma internacional en lo privado a nosotros se nos dio cierta movilidad, a nosotros como empresas, ¿no? Para hacer una parametrización de nuestros sistemas y manejar nuestras cuentas contables, lo que pasa en las entidades de gobierno es que este organismo, esta entidad que es la Contaduría General de la Nación, donde está dirigida por el contador de la República, pues para que haya una alineación o articulación entre todas las entidades de gobierno, sí genera un único catálogo general de cuentas, el cual pues todas las entidades de gobierno deben seguir para el reporte de la información contable de las operaciones pues que se generan en cada entidad de gobierno. Entonces nosotros pues debemos seguirnos por ese catálogo cuando vamos a utilizar el registro. Esto es muy importante porque esto era lo que nosotros conocíamos antes como el PUC en lo privado, para lo público pues es nuestro PUC, nuestro catálogo de cuentas, y se sigue apropiando pues en las entidades de gobierno. Entonces, este catálogo es el que nos va a permitir el registro y va a ser muy importante para poder desarrollar las actividades 2, 3 y 4 de nuestra guía. Entonces, ya en relación pues a nuestros principios del presupuesto, nosotros hablamos de que esos presupuestos públicos que nosotros desarrollamos en las entidades de gobierno cumplen una razón importante y como les decía a ustedes es la planeación, ¿sí? Y ese presupuesto debe cumplir con esos principios para que se garantice que el instrumento sea efectivo. De ahí que la misma planificación se concibe como un principio del presupuesto y después este principio se interpreta como esa concordancia que debe tener ese instrumento que nosotros veíamos, que era el Plan Nacional de Desarrollo, que es esa carta de navegación que tienen los gobernantes durante 4 años, con su Plan Nacional de Inversiones y su plan financiero y otros planes como el Plan Operativo Anual de Inversión. Entonces, ese principio de planificación lo que nos está diciendo es que en las entidades de gobierno, ahorita, actualmente, todos nuestros alcaldes, gobernadores electos están en un proceso de empalme, ¿cierto? Pero ellos deben iniciar en enero, el 1 de enero, ahora sí, a empezar a diseñar, a visualizar cómo hacen que su plan de gobierno por el cual todos los colombianos en cada municipio y gobernación y en cada departamento los eligieron para administrar los entes de gobierno, cómo van a hacer que ese plan de gobierno ahora sí se aterrice a la realidad financiera de los municipios y los departamentos y ya dejen de ser propuestas de campaña y se conviertan en proyectos que ellos puedan desarrollar y sobre los cuales va a haber un seguimiento y un control. Entonces, este principio de planificación nos habla de armonizar ese plan de gobierno, esas propuestas de campaña con la realidad financiera, con la realidad física que tienen los entes públicos y pues poder llegar a llevar al finalizar el cuatrenio a ese mandatario a poder dar cuenta de que cumplió con sus promesas de campaña y que 4 años después pues le cumplió a la ciudadanía que lo eligió. De eso trata este principio de planificación del presupuesto. Otro de los principios que nosotros tenemos relacionado a ese presupuesto público es el principio de anualidad y es muy importante en lo público.
¿Por qué? Porque ese principio de anualidad nos habla de que el año fiscal inicia para un ente público, hablemos de una alcaldía, hablemos de una gobernación, el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre en cada año. Estas fechas van a ser muy importantes para poder llegar a asumir compromisos de carácter financiero. Para poder hacer apropiaciones fiscales, para poder hacer planeaciones financieras sobre lo que se va a ejecutar en el año y para tomar decisiones. Entonces, ¿qué es lo que trata este principio de anualidad en últimas? Es que cada mandatario y su gabinete, ¿cierto? Los secretarios que los acompañan tanto en las alcaldías como gobernaciones o a nivel nacional, el mismo presidente y sus ministros, deben planear para ejecutar recursos, apropiar recursos y ejecutarlos de enero a diciembre, a 31 de diciembre, pues se debe haber ejecutado lo que ellos planearon gastarse en el año. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si el mandatario dijo que iba a construir unos salones comunales, digamos 4 salones comunales en la vigencia 2023, tiene del 1 de enero al 31 de diciembre para ejecutar los recursos que dejó en su plan de desarrollo y entregar físicamente esos 4 salones comunales. Si no celebra el contrato, si deja que al final o al cierre del periodo no se haya consumido o ejecutado ese recurso que él programó, pues ahí ya van a ver muchas cosas o muchas connotaciones que ya en el tema de ejecución en lo público, pues van a tener, digamos, unas partidas a las cuales aclarar. Entonces, la invitación desde los entes de nación hacia los entes territoriales es que siempre planeen por años, por vigencias, eso es lo que nosotros hablamos. Y por eso todos los instrumentos que presentan los entes territoriales nos hablan de la anualidad, de que en un año se puedan llegar a asumir compromisos que en ese mismo año permitan su ejecución y que al final, pues, el 31 de diciembre, pues se tenga, digamos, concluida esa ejecución que se planeó. Hay otro principio que nos habla del principio de la universalidad y es que el presupuesto pues debe contener toda la totalidad de los gastos públicos que se esperan tener en un ente durante la vigencia fiscal respectiva. Entonces, esto quiere decir que el ente territorial, la entidad de gobierno, debe poder llegar a visualizar todos esos gastos, todas esas salidas que va a tener, pues con todas las categorías que ya más adelante las vamos a ver y considerarlas. ¿Para qué? Para que en la planeación le quede muy bien montado, pues cómo va a suplirlas y pues también haga una priorización de gastos y pueda comprometerse para llegar a asumir ciertos compromisos con la ciudadanía, con diferentes entidades con las que interactúa, diferentes actores que tienen, que son relevantes, actores relevantes en la gestión financiera del municipio. Entonces, a eso hace referencia este principio de universalidad. Tenemos otro principio como el de unidad de caja, que ya pues nos habla del recaudo de todas las rentas y recursos que tienen estas entidades de gobierno de capital y con el cual pues atienden el pago oportuno de las apropiaciones que visualizan en su presupuesto. Entonces nosotros incluso en la ley, en el artículo 16 del decreto 111 de 1996, tenemos los parágrafos que incluso nos hablan de qué pasa cuando se generan excedentes o rendimientos financieros en las entidades de gobierno y que tienen que ver con esos recursos de capital que se generan. Estos recursos de capital son una de las categorías que vamos a ver nosotros frente al recaudo de ingresos que tiene la entidad y que para entenderlo, pues nosotros tenemos que ahorita ver el concepto de ingresos, ver la tipología de los ingresos y devolvernos para darle una mayor comprensión a este principio de unidad de caja. Está nuestro principio del programa presupuestal, en el cual pues nos habla de que cualquier programa presupuestal que se contemple en la entidad debe contemplar pues simultáneamente esos gastos de inversión y de funcionamiento. Ahorita también vamos a ver que cuando hablamos de gasto, hablamos de unos gastos que dentro de la categoría nos hablan de los gastos de inversión, o todos ustedes que ya han avanzado en la guía se han dado cuenta que tenemos un tipo de gastos que son los que denominamos gastos de inversión y otros gastos que conocemos como los gastos de funcionamiento. Y todos estos gastos, pues, en las entidades deben suplir esas exigencias técnicas y administrativas que necesitan las entidades de gobierno para poder, pues, cumplir con su propósito, que acuérdense siempre, la misionalidad de una alcaldía, de una gobernación, es el de atender el bienestar de la comunidad donde, pues, están ubicados. Ese es el fin de las entidades públicas. Está el principio de especialización,
que nos habla sobre las apropiaciones y nos dice que esas deben referirse pues a cada órgano de administración que tiene un objeto y unas funciones y que estrictamente pues la ley exige que se hagan para o se destinen para financiar esas actividades, esos objetos puntuales que la norma exige. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando ahorita nosotros empecemos a ver el presupuesto, existen diferentes partidas presupuestales que requieren de unas apropiaciones que se deben cumplir por norma, existen ciertas destinaciones que se deben cumplir por norma y nosotros debemos tener muy claro eso cuando estamos elaborando el presupuesto. A veces pues parece fácil como ciudadanos decir, no, pero ¿por qué el alcalde se gastó la plata en esto y no se la gastó en esto? O por qué, o de pronto desconocemos que muchas entidades que generan, ¿se acuerdan en nuestra primera webconferencia que hablamos de que muchas entidades generan veeduría y control, pero pues el financiamiento también depende de las entidades territoriales? Entonces, es entender esa especialización que debe darse desde la administración para ciertos aspectos puntuales. Está la coherencia macroeconómica como otro principio del presupuesto público, y este es que pues todo lo que uno planea en el presupuesto no solamente es viendo la entidad desde adentro, o sea, yo no hago mi presupuesto solo como alcaldía y acá me cierro al mundo, sino todo lo opuesto. Una entidad pública también debe estar revisando y velando por esas variables que se dan a nivel macroeconómico en el país, en el mundo, y que de alguna manera van a impactar, porque como cualquier entidad, pues va a estar sujeta a diferentes aspectos macroeconómicos que van a afectar, digamos, cómo se hace el recaudo, cómo se genera el gasto. Una variable macroeconómica como un incremento en los productos, pues también va a impactar a una entidad pública como a cualquier empresa en el sector privado. Entonces, el armar el presupuesto debe generar una conciencia hacia la coherencia de esas variables que existen fuera de la entidad, pero que van a impactar en esa planeación financiera que se pretende hacer. Otros principios está la programación integral, que pues aquí nosotros hablamos de que esas rentas, sesiones y participaciones que componen ese instrumento que nosotros conocemos como el presupuesto anual y que se convierte pues en bienes y derechos de las entidades son inembargables. Y sin embargo, pues existen funcionarios que deben pues tener ciertas capacidades a partir de lo que pues se señala en la norma, y que a partir de ello se pueden llegar a exigir ciertas condiciones al interior de la entidad que exigen que las entidades deban atender compromisos judiciales, compromisos que de pronto no están inicialmente planeados o presupuestados cuando están armando sus planes, pero que de acuerdo a esos fallos, a esas que la rama judicial emite, pues deben llegar a involucrarlos. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que, por ejemplo, cuando nosotros como ciudadanos nos vemos afectados con una medida frente a una vía, un parque, y utilizamos instrumentos judiciales como las tutelas, las acciones populares, pues esas inician un proceso judicial, pero cuando salen a favor de los ciudadanos, pues son, digamos, recursos que de pronto la entidad no tenía programada y que tiene que empezar a revisar cómo la va a subsanar cuando sale un fallo judicial en contra de un municipio. Entonces, también la programación nos va hablando de que se tienen que tener en cuenta un montón de situaciones judiciales que se pueden presentar con el mismo tránsito y la misionalidad que tienen las entidades de garantizar el bienestar de la ciudadanía. Finalmente, pues nosotros tenemos un principio de homeostasis presupuestal que nos habla de ese crecimiento real del presupuesto de rentas de un municipio, que incluye los créditos adicionales que puede llegar a tener esa entidad y que pues debe guardar congruencia con el crecimiento económico y que no genere un desequilibrio. Entonces, ¿qué pasa? Como lo vamos a ver más adelante, o de pronto ustedes lo han escuchado en las entidades públicas, no solamente las entidades públicas reciben ingresos directos a partir de los recaudos, de lo que generan, que ya vamos a ver de dónde vienen esos recaudos, sino que también puede llegar a utilizar lo que nosotros utilizamos en la parte privada o como ciudadanos, que son los créditos. Entonces, una entidad de gobierno también puede llegar a participar para recibir recursos de créditos, pagando unos intereses, pagando
una serie de condiciones financieras, pero que también, pues lo que nos dice el principio de presupuesto es que ese crédito no puede llegar a no corresponder a primero lo que el municipio puede o la gobernación puede llegar a suplir, y tampoco pues puede ir en disonancia de lo que está pasando a nivel macroeconómico, porque pues no puede comprometerse el mismo funcionamiento de la entidad. Entonces todo esto es muy importante cuando se elabora el presupuesto, porque muy seguramente una administración, si requiere llegar a este tipo de instrumentos para financiar su plan de desarrollo, sus proyectos de inversión, le corresponderá al Departamento de Hacienda o quien haga sus veces, pues velar porque todos los principios presupuestales se cumplan, y que cuando se lleve a un consejo municipal o a una asamblea departamental para aprobar ese tipo de acciones, pues realmente se vaya documentado y que eso no vaya a afectar seriamente al municipio y al departamento. Esto también, pues obviamente, como es un préstamo, hay entidades financieras que hacen demasiados estudios frente a la salud financiera de las entidades, y tampoco es que pues puedan arrojar o digamos entregar créditos sin mayores estudios financieros. Al igual que nosotros cuando nos presentamos a sacar un crédito, hay un estudio financiero detrás de eso. En las entidades públicas también pasa lo mismo. Está otro principio que es el de la unidad presupuestal, que pues no está directamente reglamentada en el Estatuto Orgánico de Presupuesto, pero que sí constitucionalmente nos habla de cómo pues debe existir una apropiación que debe contener pues todos esos gastos que se dan en la respectiva vigencia fiscal, y que nosotros hablamos de una unidad presupuestal para poder, digamos, diseñar todos los instrumentos del presupuesto que vamos a hacer en cualquier entidad de gobierno. Entonces, estos principios presupuestales lo que garantizan de nuestro presupuesto, lo que garantizan es que el presupuesto cumpla con unas normas o lineamientos mínimos para que esté muy bien elaborado, y que cuando suba a esos comités o a esas instancias que tienen que velar porque en cada municipio se preparen de manera coherente con la realidad del municipio, y que realmente primero le permitan a los mandatarios cumplir con ese programa de gobierno que le prometieron a la ciudadanía y la transformación de la ciudad, y segundo, pues que hablen de unas finanzas positivas, transparentes, saludables para esos entes de gobierno, pues esté bien realizada. Entonces resulta que además de todas entidades que hemos hablado, porque hemos hablado de las alcaldías y que a ellas les hace seguimiento el consejo, ¿cierto? Que es quien es encargado de hacer control político, control social, control sobre las alcaldías y las asambleas a los departamentos. También al interior de las entidades se deben conformar ciertas instancias de participación, ciertos organismos que deben velar porque efectivamente todo lo que está dispuesto, acuérdense, desde la misma constitución política, desde la norma en lo público, que es bastante, como ustedes ya lo han visto hasta ahora, pues se cumpla de manera adecuada. Entonces, a nivel nacional existe una instancia, un organismo que se llama el CONFIS. El CONFIS es el Consejo Superior de Política Fiscal, que es un organismo que está adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y pues que es el encargado de velar que todos los lineamientos de la política fiscal estén en coordinación con el sistema presupuestal en nuestro país, y que además estén en armonía con los instrumentos que se diseñan desde el Departamento Administrativo de Planeación Nacional, y pues por supuesto con la misma Consejería Presidencial y los ministerios. Entonces, acá ¿qué hablamos? De la articulación que debe existir entre los instrumentos de planeación y los instrumentos financieros. Un alcalde, un gobernador, el presidente no podría cumplir sus metas si no lo aterriza o no lo articula a esa parte financiera, a la realidad financiera que tienen los entes territoriales. A nivel municipal existen los CONFIS, que ellos ya son pues los consejos municipales de política social, que hacen las mismas veces del CONFIS, pero ya en territorio, en los municipios, y lo que tienen a cargo principalmente es, pues, es la decisión de ver si ese municipio está cumpliendo con su política fiscal en cabeza de su representante administrativo, que es el alcalde, y que esos documentos de política fiscal y todos los instrumentos que se están diseñando, pues están elaborados de manera coherente con todos estos principios normativos que se tienen a nivel nacional. Entonces,
Cuando nosotros ya entendemos como esos principios, entendemos los lineamientos de la política presupuestal, ahora sí podemos entrar a ver cómo es que anualmente se preparan esos presupuestos para la siguiente vigencia. Entonces, ¿qué pasa con un presupuesto? Y ustedes creo que lo veían en la tarea, en la actividad pasada, en la tarea 3, que es como esos tiempos o cronogramas que se siguen en las entidades para poder preparar el presupuesto. Miren una cosa, nosotros tenemos un cambio de gobierno este año, ¿cierto? Ya están todos los alcaldes electos, entregándole a los alcaldes entrantes y lo mismo los gobernadores pues actuales a los gobernadores entrantes las entidades, pero las entidades no se pueden quedar sin operar mientras se da esa transición de gobierno. Entonces, ¿qué pasa? Actualmente ya en los municipios deben estar aprobados o deben estar en proceso de aprobación los presupuestos que van a regir como la parte de planeación presupuestal de la siguiente vigencia, ¿sí? Pese a que llegue un nuevo gobierno, es deber de la entidad garantizar que no se vayan a frenar pues los procesos, los procedimientos al interior de las entidades. Entonces, ¿qué pasa? Durante todo este año 2023, aunque viniera un cambio de administración, aunque lleguen nuevos alcaldes con nuevos planes para implementar en los entes, resulta que igual las entidades de gobierno deben preparar el presupuesto con el cual van a empezar a ejecutar los mandatarios electos el siguiente año, pues acciones para suplir las necesidades de los entes territoriales. ¿Qué es lo que pasa el año que viene? El año que viene, pues digamos que es un periodo, como se menciona, transición de gobierno, en la cual ellos inician con el plan de desarrollo que sigue vigente. ¿Por qué? Porque pues ese plan se sigue ejecutando o todos los mecanismos, el presupuesto, el plan de acción, los proyectos siguen articulados a ese plan mientras los mandatarios electos formulan su nuevo plan de desarrollo, lo elevan a aprobación y ya empieza a partir de ese momento a darse toda una modificación de la parte presupuestal en las entidades de gobierno en coherencia al nuevo plan. Pero es que resulta que ellos pues acabaron de ser elegidos, ellos lo que traen es un plan de gobierno, pero tienen que en los primeros 3 meses, 4 meses, 5 meses de la administración empezar a transformar ese plan de gobierno en un plan de desarrollo, articulando, como lo veíamos nosotros, el plan de inversiones, los planes operativos, los planes de adquisiciones, todos esos instrumentos de planeación. Entonces, mientras se da ese periodo en que su alcalde y los gabinetes entrantes pues empiezan a hacer esa apropiación, en enero, pues igual está aprobado un presupuesto que viene o que fue aprobado ahorita en el mes de noviembre en todas las entidades de gobierno para que ellos pues igual sigan ejecutando. También es deber de los mandatarios que están actualmente pues dejar esa planeación para que tampoco vaya a haber, digamos que lleguen los nuevos gobiernos y pues la entidad quede acéfala de algo que necesite de manera prioritaria. Pensemos que no se dejara presupuestalmente visualizado un contrato de atención en salud. Mientras el alcalde llega, mientras llegan muchas cosas, tampoco es que pues el municipio cierre y pues si alguien llega no se puede atender, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos habla el manejo presupuestal, que las entidades de gobierno deben poder seguir teniendo una planeación para ejecutar sus recursos. Entonces, en ese manejo presupuestal existen unos lineamientos de política, luego viene la identificación y el cálculo de los ingresos de cada ente. Lo hemos reiterado desde la misma categorización de los municipios, no todos los municipios reciben los mismos ingresos. Ay, no, mire tan bonito Medellín y allá se hacen de todo y en mi municipio no, pues es que la realidad es contable a las realidades financieras de los territorios, pues son muy diferentes, ¿cierto? El nivel de recaudo, el nivel de, el volumen de población que tiene cada territorio es diferente. Entonces, cada municipio debe aterrizar y cada departamento debe aterrizar su realidad financiera a lo que realmente logra a través de, por ejemplo, sus ingresos. Eso va a depender de dónde recibe ingresos, porque habrán municipios que, por ejemplo, son muy fuertes en el tema de industria, son muy fuertes en el tema de empresas. Por supuesto que su recaudo puede provenir muchísimo más de todos esos ingresos de las empresas que operan allí. Pero si yo soy de un municipio en el que pues no hay empresa,
¿cierto? Aquí no hay asentamiento, sino que el recaudo llega solamente del impuesto predial, pues las finanzas no van a ser igual. Entonces, todos los municipios deben iniciar su cálculo de ingresos a partir de su realidad financiera. Luego, deben hacer un cálculo y distribución de sus gastos, y ahí es donde viene. Una entidad territorial tiene que ver que tiene gastos para funcionar como cualquier empresa, como cualquier entidad, y también va a tener unos gastos asociados a unas inversiones que debe realizar para cumplir su plan de desarrollo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el alcalde en algún momento prometió un mejor sistema de movilidad para el municipio y eso lo volvió un proyecto de inversión y que para cumplirlo en el cuatrenio pues va a necesitar recursos. Entonces tiene que empezar a planear la inversión vista desde un gasto para cumplirle a la ciudadanía con ese proyecto del sistema de movilidad que prometió, y así todos sus proyectos. Hay otras figuras que ya vamos a explorar un poquito más adelante, pero que aparecen en el presupuesto que se conocen como las vigencias futuras. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando en un municipio se celebran ciertos contratos y esos contratos tienen alguna dificultad para ejecutarse en la anualidad, en la vigencia en la que se planeó, a veces deben llegar a programarse para vigencias futuras. Entonces, esto lo que nos dice es que efectivamente existen ciertos contratos que tienen unas particularidades que van a hacer que ese principio de anualidad no se cumpla, que deban entonces, cuando se llega al 31 de diciembre, tomar decisiones para enviar a la siguiente vigencia ciertos rubros para respaldar esos contratos, pero que también van a tener contractualmente, jurídicamente y financieramente unas condiciones particulares que toda el área de presupuesto debe identificar y normativamente ver para poderlas llegar a dejar en firme. Estas vigencias futuras se deben elevar a un acto administrativo, que es un decreto municipal que va a reconocer pues esas vigencias futuras a nivel territorial. Luego, pues cuando ya nosotros tenemos identificados estos cálculos, vendrán pues el proyecto de presupuesto y las disposiciones generales que nos dice la norma que se debe elaborar. Entonces, básicamente nosotros cuando exploramos esos presupuestos, yo creo que todos ustedes ya exploraron un presupuesto de alguna de las entidades que ustedes estaban revisando. Yo acá voy a tomar una que tengo acá de ejemplo para que pues vayamos viéndolo sobre el ejercicio y sea un poquito más claro lo que estamos hablando. Permítanme un segundito. Ay. Bueno, creo que acá no me abre, pero yo lo tenía acá. Presupuesto. Bueno, ustedes ya saben que todo lo que tiene que ver con la planeación presupuestal, las entidades deben publicarlo, deben estar pues tanto el presupuesto inicial como las modificaciones que se puedan llegar a dar luego de su aprobación. Bueno, a ver si aquí me abre porque no me abrió. Ay. Permítanme un segundito, por favor. Quiero mostrarles, hablar sobre el ejemplo. Me perdí. Bueno, ¿qué tenemos acá? Entonces, bueno, esta es una modificación de presupuesto, pero ¿cuál es la estructura del presupuesto? Pues lo que les les mostraba acá, un presupuesto pues tiene una estructura cuando nosotros lo presentamos en noviembre para aprobación y ese presupuesto es un instrumento de verdad muy importante al interior de la entidad. Es crucial para toda la gestión que se pueda hacer en las entidades
Y resulta que ese presupuesto pues es inicialmente un proyecto a nivel municipal de acuerdo, ¿sí? Que se debe elevar al consejo. ¿Por qué? Pues es el consejo el encargado de revisar y aprobarle a esos alcaldes ese presupuesto que se está generando para la siguiente vigencia. Entonces, ¿qué quiero mostrarles a ustedes? Bueno, este es un presupuesto que ya es una modificación, pero realmente el presupuesto debió aprobarse en noviembre. Acá me excuso, pero debe salir en noviembre. Acá debe salir la fecha del año anterior donde salió el primer presupuesto. Acá vengan a ver si encuentro el presupuesto que se aprobó, debe decirlo, acá en el considerando. Bueno, cuando ustedes descargan el presupuesto, que encontremos el presupuesto pues exacto de la vigencia anterior, es que no me quiero quedar con que no se los puedo mostrar. No, pero me toca entrar a buscar. Bueno, sale el presupuesto inicial. Ese presupuesto tiene unas consideraciones y junto a esas consideraciones, pues nosotros tenemos una aprobación de unas partidas muy puntuales. ¿Qué es lo que ustedes van a ver en cualquier acuerdo municipal de presupuesto? Un presupuesto que aprueba miren, por el cual se fija el presupuesto de ingresos y gastos para el municipio en la siguiente vigencia. Si ven que sale desde el año pasado, sale para la siguiente vigencia. ¿Y con qué inicia? Inicia con el presupuesto de rentas y recursos de capital. ¿Qué es en últimas ese título? Pues es el cálculo de los ingresos que va a tener ese municipio y de dónde provienen los ingresos. Entonces, para el caso de Tunja, por ejemplo, el presupuesto total que se ve o que se proyecta, mejor es el término adecuado, para el 2023, de enero a 31 del 2023, el presupuesto inicial es de 405.557.860.915 pesos. Acá está el valor. ¿Y qué viene a continuación? El discriminado de dónde provienen esos ingresos del municipio, en este caso los de Tunja. Entonces, miren, ¿qué vamos a tener en un presupuesto? Y esto lo van a ver ustedes en cualquier presupuesto de sus municipios. Los ingresos generales, los ingresos corrientes, tributarios, directos, y ya empieza a desglosar de dónde provienen todos esos ingresos. Entonces, ¿esto por qué es muy importante? O el punto de partida, porque ustedes a partir de la lectura de su presupuesto en el municipio pueden saber de dónde proviene el mayor recaudo del municipio. Y lo que les digo, para algunos puede que los ingresos corrientes sean lo más representativo. Venga, ¿y esos ingresos corrientes a qué corresponden? Entonces acá dice que a los ingresos tributarios. Y esos ingresos tributarios en Tunja, por ejemplo, ¿a qué corresponden? Y miren, acá hay unos impuestos directos, que ya vamos a ver qué son esos impuestos directos. Tunja cobra una sobretasa ambiental que también le genera cierto recaudo, un impuesto predial unificado, lo que le cobran a todos los inmuebles que están en territorio acá geográfico de Tunja, bien sea en lo urbano, bien sea en lo rural. Entonces miren cuánto se recauda por urbano, cuánto se recauda por rural. O sea que diríamos que las construcciones en Tunja están más ubicadas en la parte urbana, el desarrollo en la parte rural no es muy fuerte. Los impuestos indirectos, entonces Tunja cobra una sobretasa de la gasolina, cobra un impuesto de industria y comercio, cobra por unas estampillas que miren tienen una destinación específica, que ya vamos a ver de qué se trata esa destinación específica, que nos habla del adulto mayor, la electrificación en lo rural, procultura. Entonces, ¿por qué yo inicio con esto, chicos? Porque ustedes deben revisar y esto es lo que nos va diciendo a nosotros de dónde es que de verdad ese municipio recibe sus ingresos. A continuación, ese presupuesto que se aprueba el año inmediatamente anterior nos presenta el presupuesto de gastos. Entonces, ahora, listo, ya sabemos que Tunja tiene un presupuesto para la vigencia 2023 de este valor, ¿cierto? Que proviene de los recursos que fueron anteriormente descritos. Ahora, ¿en qué se debe gastar la plata Tunja? Entonces, miren, el gasto de funcionamiento de Tunja, un servicio a la deuda, que ya vamos a ver pues a qué hace referencia. Y acá quiero que veamos una cosa. Cuando nosotros estamos preparando el presupuesto, ¿sí? Hay algo muy importante que pasa en la parte pública y que era un principio que yo les contaba en la web conferencia pasada, y es que las entidades públicas recaudan
cierto nivel de ingreso, ¿cierto? Y ese nivel de ingreso que ellas proyectan que van a recaudar debe ser el mismo presupuesto que proyectan gastarse. O sea, un ente público no tiene una misionalidad de ganar rendimientos, utilidades. Claro que puede generar excedentes al final del ejercicio, pero no es su misionalidad. O sea, las alcaldías, las gobernaciones no están para generar rendimientos, están es para suplir necesidades de los ciudadanos. Por ese motivo, cuando se prepara el presupuesto, el valor que se proyecta debe ser el ingreso, ¿sí? Debe ser igual al valor que se presupuesta en gastos. Entonces, miren una cosita. Acá lo hice en el ejercicio que les estoy mostrando en el Excel. Miren que tenemos la apropiación inicial, lo que esta entidad en el presupuesto inicial, en el acuerdo 022 del 2020, proyectaba que iba a ser su recaudo y miren lo que proyectaba que se iba a gastar, el mismo valor. Ahora si lo vemos acá, desde el presupuesto que estamos revisando, vamos a ver que nos coincida. Nosotros ya teníamos el valor de ingreso, ¿cierto? Y ahora vamos a ver el valor de los gastos, a ver cuánto proyecta Tunja gastarse al final del ejercicio. Miren, es el mismo valor. Entonces, este es otro elemento. Todo lo que un municipio presupuesta en su proyecta que va a recibir en su presupuesto de ingresos debe ser equivalente a lo que también proyecta que va a ser su presupuesto de gastos. Y aquí pues ya nosotros qué vamos a ver, también pues ese municipio en qué se gasta la plata. Luego, en nuestro presupuesto, nosotros vamos a tener unas disposiciones generales que son importantes, pues porque nos van a dar condiciones sobre cada uno de los aspectos o dineros o mejor dicho, lineamientos sobre algunas partidas importantes del presupuesto, tanto en ingresos como los gastos, y que pues nos pueden orientar frente a cómo se preparó ese presupuesto. Y van a venir unos capítulos puntuales para las partidas de reserva presupuestal, cuentas por pagar y vigencias futuras, que son 3 elementos importantes que en el presupuesto, en todos los presupuestos, pues les van a aparecer a ustedes de manera particular para que se revise. Entonces, regresando a nuestra programación presupuestal, como ustedes se dieron cuenta, en todos los municipios, esa estructura del proyecto de acuerdo que luego se vuelve acuerdo cuando el Consejo Municipal lo aprueba, lleva ese cálculo de ingresos, ese cálculo inicial de los gastos globales de la entidad que deben estar en coherencia con el plan financiero plurianual también de la entidad, y que pues va a tener otra serie de elementos que van a ser importantes cuando se están elaborando, ajustando, llevando a aprobación y que deben pues corresponder también a esas metas de gobierno que tienen cada uno de los municipios hasta llegar a esa aprobación del Consejo Municipal. Miren desde cuándo inicia pues una revisión del presupuesto, desde la mitad del año anterior, y eso ustedes lo veían pues en los cronogramas. Entonces es muy importante que cuando ya se va a dar la aprobación del presupuesto, nosotros entendamos que ya viene de un proceso de discusión, concertación anterior, que tiene pues varios elementos a considerar. De esta manera, pues nuestra guía nos hablaba de esa tipología que existe o de qué está compuesto ese presupuesto de rentas o recursos de capital que nosotros reconocemos como los ingresos. Entonces, para el caso de las entidades públicas, nosotros tenemos 5 tipos de ingresos: los ingresos corrientes, los recursos de capital, los fondos especiales, las contribuciones parafiscales y los ingresos de establecimientos públicos. Y cuando nosotros hablamos de esos ingresos corrientes, pues nosotros nos referimos a todos esos recursos que reciben las entidades territoriales en el desarrollo de lo establecido en las disposiciones legales y que tienen como clasificación los ingresos tributarios y los no tributarios. Entonces, ¿qué son esos ingresos tributarios que hacen parte de los ingresos corrientes? Pues son todos esos ingresos que recibe el ente territorial sin contraprestación directa alguna, sino que pues están fijados en una norma legal, llámese el estatuto tributario de cada uno de los municipios, que hacen parte pues de esos recursos obligatorios que se le cobran directamente pues a las personas que realizan ciertas
actuaciones en el territorio y que a su vez pues se va a dividir lo tributario en impuestos directos y en impuestos indirectos. Entonces aquí vamos viendo una ramificación. La categoría es impuestos corrientes, se divide en tributarios y no tributarios y los tributarios se abren en impuestos directos y en impuestos indirectos. Los no tributarios pues ya se originan por supuesto por la prestación de un servicio público, la explotación de bienes o participación en los beneficios de bienes y servicios y transferencias que pues ingresan periódicamente al presupuesto pero que no corresponden a un impuesto. ¿Sí? O sea, no tienen la denominación del impuesto. Ya vamos a ver algún ejemplo de esto. Entonces, cuando nosotros hablamos de los ingresos tributarios y hablamos que hay dos tipos de ingresos, están los directos, son esas obligaciones tributarias que existen que pues permiten que los contribuyentes de ese territorio generen un pago, un ingreso o una renta hacia la entidad territorial por ciertas actividades o por tener ciertos elementos territoriales a los cuales pues deben responder para financiar el gasto de las entidades públicas. Entonces, estos impuestos directos, primero, son impuestos, segundo, están establecidos en nuestro estatuto tributario y ayudan a financiar desde el contribuyente a la entidad territorial directamente, pues, con los gastos que tiene. Hay impuestos indirectos que ya están más relacionados con los traslados que se hacen en materia impositiva a los entes territoriales que pues le permiten la financiación de ciertos proyectos de inversión o de ciertos proyectos importantes para cumplir con la misionalidad de la entidad. Entonces, a nivel municipal nosotros tenemos impuestos directos como ¿cuáles? El impuesto predial unificado. ¿A quién se le cobra impuesto predial? A todas las personas naturales y jurídicas que tienen bienes inmuebles en el territorio, que tienen lotes, que tienen casas, que tienen apartamentos. Entonces, dependiendo dónde se ubica territorialmente ese activo, ese inmueble, pues va a tener una estratificación, un valor y a partir de eso pues se va a calcular el recaudo anual que le debe generar ese contribuyente al ente territorial, ¿cierto? Ese es nuestro predial. Pero también hay impuestos directos como la circulación y tránsito y la sobretasa ambiental, por ejemplo, que van a tener particularidades que cada municipio establece en cuanto las fija, dependiendo, por supuesto, muchas condiciones de la realidad del municipio. Hay otros impuestos indirectos como el de industria y comercio, que se le cobra a las empresas y a los negocios que ejercen una actividad comercial, empresarial en el territorio. Entonces, que yo tengo una tienda, pues muy seguramente esa tienda va a generar anualmente una operación comercial y debo generar pues mi aporte de industria y comercio, que soy una empresa que va a ejecutar un proyecto en Tunja, por ejemplo. Entonces, a Tunja le debo dejar un impuesto por concepto de industria y comercio por ese proyecto que pienso ejecutar en el territorio tunjano. Otro tipo de impuestos indirectos están los avisos y tableros, un tema de delineación urbana, que son instrumentos que se hacen a partir de todo lo que hace planeación en los municipios en el tema de ordenamiento territorial. Perdón, está todo el tema de espectáculos públicos que también genera un impuesto que va a llegar pues al recaudo del municipio, los espectáculos públicos con destino al deporte y la cultura, la sobretasa de la gasolina, la plusvalía urbanística. Nosotros, pues, en este cálculo de ingresos tributarios tenemos normas a nivel nacional que incluso nos van hablando de las tarifas que se deben aplicar, que los municipios, pues, deben adaptar y nos va dando, pues, diferentes responsabilidades que lo que hacen los municipios es aterrizarlas en los estatutos tributarios. Si ustedes van a iniciar un proyecto desde lo privado, desde lo público, en un nuevo municipio, ¿qué es lo primero que deben consultar? Pues su estatuto de rentas para ver, bien sea desde lo privado, desde lo público, qué compromisos, qué deberes tienen en ese territorio frente a impuestos que
que se deban pagar, ¿cierto? Que se debe registrar, que el proyecto va a iniciar. Nosotros debemos consultar ese estatuto tributario porque cada municipio maneja en sus ingresos tributarios ciertas condiciones, tarifas, reglamentos en ciertas partidas contables en particular. A nivel departamental tenemos impuestos indirectos, no tenemos directos, tenemos indirectos. ¿Y por qué recauda un departamento? Ahí es donde uno dice, bueno, si el predial, ¿sí? Que yo tenga mi casa, mi finca, mi lote, bueno, le llega es a la alcaldía directamente, el departamento, en este caso, por ejemplo, Boyacá, de donde recibe ingresos, ¿cierto? Ingresos tributarios. Pues recibe ingresos del impuesto que cobra el consumo de cervezas, sifones y refajos, al impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares, impuestos al consumo de cigarrillo, impuesto al consumo de gasolina, al deshuello de ganado mayor. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, acá en Boyacá nosotros tenemos incluso nuestra propia entidad, que es también una entidad pública, que es la licorera de Boyacá. Entonces, también van a existir otras entidades que de alguna manera favorecen que nosotros tengamos en esta actividad pues importantes recaudos. Y de acá, de todas estas empresas que comercializan cervezas, sifones, vinos y licores, sean propias del departamento o vengan de otros departamentos con las barreras que se les pueda llegar a colocar, pues van a tributar al departamento y ese tributo ingresa para financiar proyectos de nivel departamental, así en cualquier pues departamento del territorio nacional. A nivel nacional, pues de dónde el país se financia. Entonces, tiene impuestos directos como el impuesto de renta y complementarios. Entonces, nosotros anualmente preparamos en las entidades privadas, ¿cierto? La declaración de renta de todas las personas jurídicas y ellos declaran durante el primer semestre del año. Y luego vienen todos los naturales a declarar sobre el segundo semestre del año. Y todo ese recaudo que se genera de ese impuesto de renta, ¿a dónde va a parar? A través de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, va para las finanzas de la nación. Entonces, ese recaudo que se hace por renta llega a Nación y Nación es quien o invierte en proyectos de tipo nacional o invierten pues en proyectos regionales de acuerdo pues a todos los mecanismos que tiene de financiación, priorización para pues poder financiar pues el desarrollo del país. ¿Cuáles impuestos a nivel nacional son de tipo indirecto? El IVA. El IVA también se recauda en todo el territorio nacional, se recauda a través de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y va a financiar los proyectos de nación. El impuesto de timbre nacional, las contribuciones especiales. Entonces, estos son ejemplos de los ingresos tributarios que para nosotros, acá empieza el cambio desde el catálogo de cuentas. Nosotros desde lo privado pues estamos acostumbrados a ver el impuesto, ¿cierto?, como un pasivo que tenemos con el país. Pues resulta que cuando ya estamos modo entidad territorial, ¿qué es el impuesto para las entidades territoriales, departamentales, nacionales? Un ingreso. Para esta contabilidad, nosotros vamos a tener un ingreso cuando tenemos un recaudo de los impuestos. ¿Listo? ¿Qué más tenemos en los ingresos? Pues están los ingresos no tributarios que pues se originan por la prestación de un servicio público, la explotación de bienes o la participación de bienes y servicios, transferencias y demás recursos que periódicamente ingresan a nuestro presupuesto territorial. ¿Cuáles son los ejemplos de ingresos no tributarios? Las tasas y las multas que se generan en cada uno de pues de las jurisdicciones, por ejemplo, a nivel municipal, lo que se recauda por multas de tránsito, por multas de incumplimiento de urbanización de vivienda, las participaciones en plusvalía, que esta plusvalía pues es un instrumento de planeación que tienen las entidades territoriales a partir de esa acción urbanística de los planes de ordenamiento territorial. No es un instrumento muy desarrollado en muchos municipios de categorías bajitas, pero es un instrumento que a través de la gestión urbanística y de ordenamiento territorial también le genera recaudo a los entes territoriales. Están las contribuciones, las rentas contractuales, las transferencias que se puedan dar. ¿Por qué? Porque también entre nación, departamento y municipio existen ciertos proyectos que deben o ciertos rubros que reciben cierta cofinanciación y se hacen transferencias de nivel nacional a
las alcaldías, a los departamentos para financiar esas partidas presupuestales. Entonces, esto frente a los ingresos no tributarios, entonces tenemos los ingresos corrientes que se dividen en ingresos tributarios y no tributarios. Ahora tenemos la segunda categoría de ingresos, que son esos recursos de capital y que hacen referencia pues a todos esos ingresos adicionales que recibe pues una entidad de gobierno que corresponden a créditos, rentabilidad de inversiones financieras, donaciones, que pueda llegar a tener una entidad territorial. Resulta que es que la entidad territorial, también como una empresa, pues tiene sus cuentas bancarias y esas cuentas bancarias, por tener ciertos recursos por cierto tiempo, pueden generar unos rendimientos financieros y contablemente las entidades también los deben reconocer. Entonces, ¿cuál es el ejemplo de estos recursos de capital? Pues los recursos del balance, el superávit fiscal, la cancelación de reservas, la venta de activos, rendimientos que se den por operaciones financieras con las mismas entidades financieras con las que se tienen cuentas, donaciones, otros recursos de capital. Acá hablamos específicamente de lo que tiene relación con entidades bancarias. Está el cálculo de ingresos de fondos especiales, que es la tercera categoría de ingresos que nosotros podemos tener, y habla pues de esos fondos especiales que se conforman de acuerdo a la ley y que pues prestan ciertos servicios particulares. Generalmente en las alcaldías, en las gobernaciones, a veces se generan ciertos fondos para poder financiar temas específicos. Entonces, por ejemplo, a nivel nacional, nosotros tenemos fondos como el Fondo de Defensa, los fondos internos de la Policía Nacional, el Fondo Rotatorio de Minas y Energía. Sí, son fondos que tienen cierta destinación de recursos para financiar temas particulares o especiales de la nación que deben pues recibir esa atención o esa priorización de recursos. La cuarta tipología de ingresos tenemos las contribuciones parafiscales, y acá hablamos pues de todos esos impuestos, tributos o cargas que están pues establecidas de manera obligatoria para la población o para ciertos grupos poblacionales en particular, a través de las cuales pues se puede llegar a obtener un ingreso para las entidades. Entonces, por ejemplo, a nivel nacional nosotros tenemos el Fondo Nacional del Café, que de acuerdo al artículo 29 del decreto 111 de 1996, pues establece un impuesto para los exportadores de café que se convierte en recursos a nivel nacional para poder seguir financiando pues el presupuesto del país, ¿sí? Finalmente tenemos pues el cálculo de ingresos de establecimientos públicos, es la quinta categoría que nosotros tenemos en el sector público con el tema de ingresos, y pues acá en los establecimientos públicos nosotros podemos tener rentas propias, recursos de capital. Entonces, cuando tenemos rentas propias, hablamos de todos esos ingresos que recaudan los mismos establecimientos públicos, y en las rentas de capital, pues los recursos de crédito interno o externo que se generan pues con todas estos establecimientos que están asociados a las entidades territoriales de nivel departamental o municipal. Entonces, como son entidades públicas, también van a tener, si bien un manejo contable de manera independiente, pues sus finanzas también van a contribuir con los ingresos que se puedan llegar a reflejar en las entidades territoriales. Y estos establecimientos públicos pues también tienen su propia normativa contable internacional. Recordemos que así como nosotros en lo privado seguimos las normas internacionales de contabilidad, aquí en lo público también tenemos nuestras normas de contabilidad del sector público, que también pues trazan todos los lineamientos que nosotros debemos tener en cuenta para el registro contable en las entidades de gobierno, y que pues deben responder también a unos principios a nivel nacional. Entonces, pues este cálculo de ingresos, como ya les dije a ustedes, pues debe tener en cuenta varias características, y estas son las tipologías, pues las grandes tipologías y ejemplos que nosotros podemos tener, y es importante pues que las vayamos trabajando, las clarifiquemos para cuando nosotros nos vamos a enfrentar ya al registro contable, a la elaboración de nuestro presupuesto. En el tema del gasto pasa lo mismo.
Nosotros tenemos tres tipos de gasto. Tenemos los gastos por funcionamiento, los gastos de servicio de la deuda y los gastos de inversión. Entonces, cuando nosotros nos referimos a los gastos de funcionamiento, estamos hablando de todos esos que están dirigidos a establecer las necesidades que tiene la entidad, el ente territorial, para poder cumplir con las funciones que le establece la ley. ¿Y qué es un gasto de funcionamiento? Pues la misma planta de trabajadores que tiene la alcaldía o la gobernación, porque para funcionar, ya lo hablábamos, necesita personas que estén en la atención al cliente, secretarias, profesionales que atiendan, por ejemplo, la formulación de proyectos. Bueno, todos esos profesionales que están vinculados a través de concurso a la planta de las entidades hacen parte de esa planta de trabajadores de las alcaldías y gobernaciones, y los salarios, prestaciones sociales, todo lo asociado a su gestión de nómina es, por ejemplo, un recurso de funcionamiento. Lo mismo que necesita la alcaldía y la gobernación para poder operar sus servicios públicos, los mantenimientos, todo eso hace parte del funcionamiento y hace parte del gasto que debe llegar a presupuestar un ente de gobierno. También está puesto el tema del servicio a la deuda, que acá hablamos de lo que les decía. Cuando un alcalde siente que a partir de sus propios recursos, del recurso que tiene el municipio, no alcanza a cumplir con el plan de desarrollo o los proyectos que plasmó, puede llegar a presentarle una propuesta al consejo para acceder a una operación de crédito, un empréstito, un crédito en el cual pues el municipio accede a unos recursos producto de ese crédito, pero pues también se obliga a pagar unos intereses, pues todo lo normal de un crédito financiero. Entonces, esto es a lo que hace referencia el servicio a la deuda. Finalmente, tenemos lo que conocemos como los gastos de inversión, que son todas esas salidas de dinero que se presupuestan y se ejecutan en un ente territorial que tiene que ver ya con la materialización de los proyectos de inversión que se generan en la entidad. Entonces, cualquier proyecto que queda en un plan de desarrollo y que debe generar un bien, la entrega de un bien efectivo, pues va a salir como un recurso de inversión. Por ejemplo, que la alcaldía se planeó entregar unos parques saludables en el municipio. Muy seguramente se formula un proyecto de inversión y con ese proyecto de inversión se saca, de acuerdo a las diferentes modalidades de contratación, pues un contrato para poder llegar a adquirir esos parques. Entonces, la ejecución de ese proyecto pues se va a convertir en un gasto de inversión para el municipio y es lo que nosotros contablemente debemos registrar luego de que se surten varias etapas contractuales, jurídicas y pues financieras en el ente territorial. Entonces, esos pues son los gastos, los de funcionamiento, como les mencionaba, son los que están dirigidos a atender esas necesidades de los entes territoriales asociados a gastos de personal, adquisición de bienes y servicios, transferencias, adquisición de activos financieros, y ahí pues tenemos todo lo que está asociado a una nómina, así como en lo privado. Nosotros hacemos nóminas para la empresa, ¿cierto? Pues también en los entes territoriales también existen nóminas de personal que tienen sueldos, horas extra, primas, bonificaciones, que está asociado a todos los profesionales de planta vinculados a los entes territoriales. Ya dentro del funcionamiento puede que también se requieran ciertos servicios personales que ya estén asociados a honorarios, jornales, otros, digamos, rubros parecidos que también pues pueden llegar a estar o salir por el funcionamiento de la entidad y que se van a reportar o a proyectar tanto en el presupuesto de gastos como va a aparecer en las ejecuciones de gastos de las entidades. La compra de nuevos equipos, materiales, la dotación del personal, aseo, publicidad. Las entidades territoriales también necesitan papelería, lo de cafetería. Entonces, es todo lo que necesita la entidad para funcionar.
En el servicio de la deuda, lo que les comentaba, cuando un ente territorial pues accede a un crédito, otros términos utilizados en préstito o deuda, pues va a tener un valor de crédito inicialmente aprobado, va a tener unos intereses que se deben tal cual en lo privado nosotros causamos y reconocemos unos intereses en la medida que se va pagando el crédito, en las entidades territoriales también. Se generan unos intereses que nosotros vamos registrando y vamos causando de manera periódica. Están las comisiones y otros gastos y los fondos de contingencia. Y ya pues de inversión, como yo les mencionaba, son todos esos gastos en los que incurren los entes territoriales para cumplir con esos proyectos que pues realmente están asociados a ese plan de desarrollo y que van a transformar en los diferentes sectores pues la realidad de los municipios y departamentos, que es muy importante. Para nosotros poder tener gastos de inversión deben estar asociados a proyectos de inversión de la entidad. O sea, los gastos de funcionamiento, como su nombre lo indica, son para que la entidad funcione y acá nosotros no tenemos sino que pues una planeación de una nómina y se paga. En el caso de los gastos de inversión, estos corresponden a lo que se llama el banco de proyectos. Allá en el banco de proyectos que maneja planeación, cada sectorial, cada tema estratégico formula un proyecto y la manera, en la medida que se ejecuta, es que se van reconociendo estos gastos de inversión, que es muy importante que todos entendamos que están asociados estos gastos de inversión con el cumplimiento de las metas de los planes de desarrollo municipales y departamentales. Deben estar relacionados con la entrega de bienes y servicios a la comunidad, ¿sí? Por eso se llaman de inversión, porque es la inversión que hace esa alcaldía en ese territorio para garantizar un bienestar y una calidad de vida a sus ciudadanos, ¿sí? Entonces, de esta manera, pues, estos gastos de inversión también van a estar asociados a otra cantidad de instrumentos de planeación que son importantes reconocer y que deben incluso reportarse ante diferentes entidades de gobierno, ¿sí? Esos proyectos y la ejecución de ellos y el pago de estos rubros asociados a la gestión de los proyectos debe incluso estar avalado ante el Departamento Nacional de Planeación en el sistema SWIFT, que es donde se suben esos proyectos de inversión y periódicamente las entidades deben estar reportando pues la ejecución de estos proyectos y deben estar unidos a este instrumento de planeación que creo que en la web pasada lo conversábamos, que se llama el POAI, el Plan Operativo Anual de Inversiones, que es donde está asociado con unos sectores de inversión del país, está cómo se ejecuta el proyecto. Entonces, ¿qué es muy importante? ¿Con qué nos debemos quedar hoy? Que estos gastos de inversión están asociados a un proyecto que formulan los entes de gobierno para garantizar la entrega de un bien o servicio a la comunidad y que pues van a estar registrados ante el Departamento Nacional de Planeación en un aplicativo que se llama Suite y que allá pues todos los, a través de la gestión de proyectos se va registrando cómo se va dando ese gasto de inversión en las entidades. Entonces, acá retomo algo que yo les decía en la web pasada, que es como planeación, hacienda, contratación, tienen un papel fundamental de estar articulados porque a nivel nacional las entidades deben, digamos, reportar toda esta información y estos recursos que se manejan y cómo se da el gasto a diferentes plataformas, a diferentes dependencias de nación, pero que en últimas pues son las encargadas de revisar que las ejecuciones se dan y ellas emiten ciertas evaluaciones que también son objeto de control por los entes de control. Entonces pues de ahí una importancia en que nosotros entendamos cómo las dependencias que hacen la planeación física, la planeación financiera y la ejecución contractual deben estar en contacto, en constante diálogo en los entes territoriales. Acá pues les traía un ejemplito así general de que tiene un proyecto de inversión que están asociados a los gastos, entonces como identificación del proyecto, entonces entrega de 9 parques biosaludables para el municipio de Tunja, ubicados en los diferentes barrios estrato 1 del municipio, ejemplo.
descripción del proyecto, unos antecedentes, una población objetiva, tal cual como nosotros conocemos la formulación de proyectos, así se debe formular un proyecto al interior de la entidad. ¿Quién formula estos proyectos? Los mismos profesionales de las dependencias que están en la entidad, y ellos deben generar unas metas, unas actividades, un costo unitario por la actividad, un flujo financiero, bueno, unos estudios que respaldan por qué se debe hacer ese proyecto y que va a estar muy asociado a instrumentos financieros de ejecución presupuestal que se van a dar al interior de la entidad. Digamos que acá no son cabos sueltos, acá lo que queda en el proyecto debe de alguna manera materializarse cuando se da la planeación y ejecución presupuestal. Por eso se los traigo en esta web para que pues se queden con todos esos términos y sigamos estudiando, porque todo lo de entidades de gobierno pues es muy bonito, pero también ha salido muchísima, digamos, información que requiere pues seguirlo estudiando. Entonces, para el cálculo, los criterios del gasto, pues nosotros debemos considerar esos gastos de funcionamiento, ese servicio a la deuda, ese cálculo de inversión, todo va a estar expresado en un presupuesto. Entonces, miren, si acá vemos, acá les traigo una ejecución presupuestal, pero miren que acá, por ejemplo, acá inicia. Este es un presupuesto, acá, bueno, acá ya es una ejecución. ¿Qué pasa? En noviembre, cuando sale el decreto que yo les estaba mostrando a ustedes, aparece esta apropiación inicial, ¿cierto? Va hasta acá, lo que se proyecta que va el municipio a generar, pero resulta que ya en la realidad, cuando ya empieza a darse la realidad del recaudo, porque en enero, febrero y marzo, cuando empiezan todas las secretarías de Hacienda a mandar las noticas de señor contribuyente, pague su impuesto predial, o empiezan a llamar a las empresas que se pongan al día, pues ahí sí ya deja de ser una proyección para empezar a decir, bueno, ¿cómo fue el recaudo? Y pues obviamente todas estas proyecciones se hacen pues con lo más cercanas a la realidad, ¿cierto? Entonces más o menos acá en Tunja la gente es buena paga o mala paga en el predial, en el ICA, en esto, en lo otro. Entonces ya cuando se empieza a dar la realidad durante el año, se tienen que empezar a hacer ajustes sobre ese presupuesto. Y pues cuando ya, por ejemplo, salen desembolsos de ciertos ingresos, todo, puede que el municipio tenga una figura como las adiciones. Entonces, inicialmente, pues para el rubro de planta, bueno, aquí no aparecen adiciones. Generalmente, pues nosotros vamos a ver en ciertas partidas dependiendo del presupuesto, y es que inicialmente se propone un valor, pero luego de que se materializa, por ejemplo, el desembolso de un crédito, que ya se materializa la entrega de algo que se tenía como de difícil cobro y entró, que catastralmente se logró algún logro y ingresó una plata, pues se van a ver las partidas que tienen pues una adición presupuestal o que le llega pues un rubro, o por ejemplo cuando se da un traslado presupuestal, lo que nos pasó en pandemia, en el COVID, que por ejemplo pues los municipios no pudieron gastarse la plata como lo habían pronosticado, digamos, en infraestructura o en ciertas partidas, pero sí tuvieron que atender, por ejemplo, un tema de gestión del riesgo, de emergencias. Entonces, a partir de los traslados, pues empiezan a haber disminuciones en ciertas partidas y se tenían que empezar a rellenar esos rubros en adiciones de otras, ¿cierto? Entonces, de pronto se le retiró cierta plata a infraestructura y se le mandó de pronto a adulto mayor para poder suplir, no sé, la vacunación de los adultos mayores en el municipio. Bueno, todo esto va a estar muy de acuerdo pues a lo que pasa al interior de la entidad, pero que pues nos va a cambiar los instrumentos financieros de acuerdo a lo que sucede. Y ya con eso, pues empieza pues toda la preparación, presentación del presupuesto, la exposición de motivos que les mostré, las disposiciones generales. Y entonces con esto, pues nosotros, digamos, ya ahora sí podemos entender que con estas clasificaciones que yo les mostraba a ustedes, pues de acuerdo a nuestra guía vamos comprendiendo un poquito mejor qué es ese presupuesto público desde las partidas que componen el ingreso, ¿cierto? Y desde las partidas que componen el gasto. Ahora, para el ejemplo que nos están pidiendo las dos actividades, pues entonces nosotros debemos ubicarnos en cualquier ejercicio y decir, bueno, lo que yo voy a registrar es un ingreso tributario. Yo por acá veía que entonces en Tunja, pues llega un ingreso, ¿por qué? Pues por supuesto un ingreso tributario por impuesto predial. Entonces, ¿qué es lo que nos invita a la guía? A que ustedes vayan al catálogo de cuentas y digan, ay, venga, yo voy a registrar un ingreso.
Entonces venga y vemos los ingresos y empezamos a revisar el catálogo y qué tiene el catálogo. Entonces, miren lo bonito de empezar a explorar el catálogo. El catálogo solito les va dando a ustedes la clase, el grupo, la cuenta y la descripción de esa cuenta. Entonces, miren, yo hice clic acá sobre los ingresos, ¿cierto? Y me dice qué son los ingresos, pues todos los grupos que incrementan los beneficios económicos dentro de la entidad en un periodo contable, y acá vienen los ingresos fiscales. ¿Cuáles son los ingresos fiscales? Los que pues sustentan el cobro de conceptos derivados del poder impositivo del Estado. O sea, ¿qué quiere decir? Impuestos, ¿cierto? Tales como impuestos, contribuciones, tasas, multas. Y miren que acá les va dando la dinámica contable, chicos. Entonces les dice, ¿cuándo se debita un ingreso? Se debita con el valor de la liquidación o corrección del ingreso, se debita con el valor de la cancelación y se acredita con el valor de las liquidaciones privadas, con el mayor establecido de la liquidación, con el mayor valor de, bueno, las providencias falladas en contra de los contribuyentes, pero que en últimas, ¿qué quiere decir? Yo me enfrento a una cuenta de ingresos contablemente y quiero decir, ¿cuál es la naturaleza del ingreso? Nosotros cuando tenemos un ingreso, ¿qué hacemos? ¿Lo debitamos o lo acreditamos? Para que exista ingreso en mi entidad. ¿Cuál me ayuda? Lo acreditamos. Lo acreditamos, ¿cierto? En lo público las naturalezas no van a cambiar. Si yo lo que estoy haciendo es un ejemplo de ingreso, pues yo voy a llevar en mi registro contable un ingreso al crédito. Y automáticamente, ¿qué principio vamos a aplicar? El principio de partida doble. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo estoy acreditando mi ingreso porque está ingresando mi cuenta en... está ingresando un impuesto, pues yo lo reconozco en el crédito y debe tener su cuenta en el débito. Para el caso del gasto, lo mismo. Yo voy acá al catálogo de cuentas y veo cuáles son las partidas que se están reconociendo en las cuentas. Y miren que incluso el catálogo no difiere mucho de lo que nosotros conocíamos en nuestro catálogo privado, los que alcanzaron pues a tener o a revisar el PUC, que es pues más de los que somos mayores, de los contadores antiguitos, pero que hoy seguimos manejándolo igual. Miren, nosotros tenemos en las clases, tenemos activo, pasivo, activo en la cuenta 1, pasivo en la 2, patrimonio 3, ingresos 4, gastos 5, costos 6, lo que se maneja en lo privado acá está. Acá están en cada una de las clases los grupos. Y mire, en el activo seguimos manejando efectivo y equivalentes, en el 12 inversiones, cuentas por cobrar. O sea, realmente lo que nosotros tenemos que entender acá de pronto entre lo privado y lo público es de dónde provienen ciertas cuentas que en lo privado significan una cosa y en lo público pues van a representar otra, como por ejemplo el tema de los impuestos, que por ejemplo yo veía en muchos talleres que estamos registrando el impuesto en la entidad territorial, en el enunciado, bueno, eso es muy importante, a ustedes se les está pidiendo un ejemplo, entonces nosotros debemos dar un enunciado y si en el enunciado dice que el municipio tiene un recaudo por ingreso fiscal, pues es un recaudo y es un ingreso fiscal, yo no lo puedo mandar a la cuenta del gasto, a la cuenta, sí, no, es un ingreso, pues acá está ingresos fiscales, la cuenta 41, no, que yo estoy pagando un gasto administrativo de un sueldo, pues acá está la cuenta 51 de administración y operación y vamos a ir a buscar en el catálogo dónde están los salarios. Y miren con qué nos vamos a encontrar, que como el PUC, pues también nosotros tenemos pues las cuentas de salario que para los registros contables que ustedes necesitan hacer en su ejemplo. Entonces, en este punto, la guía lo que les pide a ustedes es aterrizar lo que ahorita vimos que son la clasificación de los ingresos, la clasificación de los gastos y que ustedes den un ejemplo que debe tener un enunciado y un registro contable que dé cuenta que revisaron este plan único de cuentas, que revisaron las dinámicas, que las retomaron, que no van a cambiar frente a lo que nosotros conocemos desde lo privado y que va a tener un principio de partida doble, que dónde lo van a reforzar cuando realizan la actividad 4 del taller. Entonces aquí voy a retomar el taller que ustedes tienen dispuesto, en el cual pues nosotros tenemos un enunciado que, o bueno, mejor voy a explicar la plantilla de manera general.
nos pide, al igual que en una contabilidad como ustedes lo han hecho hasta ahora, que se haga un registro de transacciones, que hagamos unas cuentas T. ¿Para qué? Para hacer un ejercicio de conocer los saldos que nos van quedando en cada cuenta, de manera que con el registro de la transacción, con el cruce de débito y crédito que hacemos en nuestra cuenta T, nos llevamos esos saldos para el balance de comprobación y podamos elaborar nuestro estado de situación financiera, nuestro estado de resultados integral y poder proporcionar un análisis de los resultados que nos está generando el taller. Hasta acá, chicos, es los mismos talleres que ustedes hacen en lo privado. Claro que nos enfrentamos a un catálogo de cuentas diferentes, sí, que muchas partidas contables van a tener de pronto una definición que hasta ahora no conocíamos, sí, pero ¿dónde está el secreto? En haber revisado este catálogo de cuentas y preguntarnos qué es lo que me está diciendo. Si ustedes no han revisado el catálogo de cuentas y no han leído en qué consiste cada cuenta, pues ahí podemos tener una debilidad para poder registrar de manera adecuada, ¿sí? Pero entonces, acá nuestro taller, ¿con qué inicia? Nuestro taller nos ubica en el papel de unos contadores de una entidad territorial, nuestra alcaldía, que pues se nos pide como contadores hacer unos registros contables. Y miren que el taller ya de entrada les trae a ustedes las cuentas contables. Ustedes en el registro de transacciones, ¿qué pueden ir a hacer para profundizar en el estudio que están haciendo? Ir a buscar estas cuentas en el catálogo de cuentas y reconocer primero la naturaleza de la cuenta y qué es lo que se involucra en cada cuenta. Esto es una recomendación porque ustedes están enfrentando tal vez a la segunda, creo, asignatura que ven en materia pública. Y pues es importante ir clarificando esos conceptos. Todos siempre tenemos, cuando estamos en lo público, que volver a repasar cada cuenta, qué es lo que nos está diciendo. Lo bonito de la contabilidad es que nosotros somos norma y la norma escrita está y nosotros lo que debemos hacer es apropiarla y generar ahí pues el cumplimiento de la disposición que nos da. Entonces, miren, acá nosotros tenemos unas sumas iguales o que nos deberían dar sumas iguales. Por este lado, yo ya tengo en mi crédito las cuentas mejor dicho, en el crédito las cuentas que corresponden. Ahora, ¿qué debo hacer? Con estas tablas 1, 2 y 3, empezar a ubicar contablemente en este Excelito esas cuentas que me están dando las tablas. Entonces, acá ya, y los enunciados, por supuesto. Entonces, el enunciado me estaba hablando de que tenemos una caja menor de 1 millón de pesos. Acá el taller ya ubicó el 1.000.000 de pesos. Ubica cada una de las, y bueno, yo ahí voy diciendo, ¿por qué la ubiqué al débito y no al crédito? Pues porque la naturaleza del activo caja menor es de 1 millón. Ahora tengo las cuentas de banco, naturaleza de los bancos para que exista el activo débito. Entonces acá dice que está la plata en el banco, va la plata de los bancos que tengo en la cuenta corriente. Y así voy registrando cada una de estas partidas contables hasta que, ¿qué pasa? Que acá al final de mi ejercicio pues me deben dar sumas iguales, ¿sí? ¿Qué es lo que deben ustedes tener en cuenta? Que nosotros tenemos algunos registros que están en negativo porque pues la misma naturaleza reconoce que se deben, que aunque están en la cuenta de activo pues van de manera negativa. Acá no hemos cambiado nada de los principios que nosotros entendemos. Miren que lo que está en negativo son las depreciaciones, pero el mismo taller acá ya no lo señalaba. Nos dice que que van en negativo, pero que dónde se van a ubicar esas depreciaciones, dónde van ubicadas los valores de depreciación cuando nosotros los estamos registrando, ¿al débito o al crédito? Profe. Al Señora. crédito. Al crédito, profe. ¿Al crédito? ¿Y qué es lo que estamos registrando nosotros? Una depreciación negativa. ¿Y dónde está? A ver, vamos a ver, acá, señor. Iría al crédito. Por ser negativo. ¿Qué es lo que nosotros estamos registrando? Una depreciación. Un activo que va negativo, pero ¿cuál es la naturaleza? ¿Sí? Disculpe, considero que se puede agregar en el débito, ya que es la naturaleza de la cuenta, con valores negativos. Pero
¿A qué me refiero? Iniciando con menos el valor. O en el crédito, pero en valores positivos. Bueno, pero miren una cosa. Ustedes acá es donde en el registro tienen que darse cuenta de eso. Están registrando una cuenta 1685. Ya de entrada estamos hablando de una cuenta del activo, ¿sí? Entonces, ahora es donde nosotros tenemos que ver qué es lo que estamos registrando. Vamos a ir a la cuenta 1685. Para darles un ejemplo. La depreciación acumulada de las propiedades, planta y equipo, ¿cierto? Y ahí pues va a corresponder a lo que tenga que ver. Entonces, descripción es el valor acumulado de la pérdida sistemática, la capacidad operativa de la propiedad, planta y equipo. Hasta acá lo que nosotros sabemos que es la depreciación, ¿cierto? Originada por el consumo potencial en el servicio de los beneficios económicos. ¿Cuándo se debita? Cuando el valor acumulado de la depreciación que tienen los bienes inmuebles a la fecha de reclasificación hacia las propiedades de inversión, dado el cambio de destinación. El valor acumulado de la depreciación que tienen los bienes a la fecha de la baja en cuentas. Cuando se acredita es el valor de la depreciación calculado periódicamente. O el valor de la depreciación que tienen los bienes inmuebles a la fecha de reclasificación de las cuentas de inversión, dado el cambio de destinación. Ahora nos vamos al enunciado. Nosotros tenemos acá que en el enunciado se nos están pidiendo las transacciones que están correspondiendo al periodo de marzo de 2022. ¿Sí? Entonces, este es el valor acumulado que va trayendo en depreciación esos bienes inmuebles y lo que nosotros hacemos es ubicarlo y ya nos está diciendo ubíquelo y ubíquelo pues con el saldo negativo. ¿En dónde? En el débito de la cuenta del activo. Igual, el soporte que ustedes le van a empezar a dar o es la intención que tiene el taller, es la interpretación que ustedes le dan al catálogo y precisamente a las dinámicas contables que nos van diciendo cuándo se acredita y cuándo se debita de acuerdo al enunciado que tiene. Y así, para cada una de las partidas que ustedes están